Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Espíritu, a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas verdaderas, el conocimiento de las cosas celestiales, el conocimiento del reino de Dios. Cuando yo hablo de conocimiento, es porque todas las cosas vienen a raíz de una enseñanza, a raíz de una predicación. Vienen por medio del conocimiento del Evangelio predicado por Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero ahora con el entendimiento correcto. Nosotros a través de estas enseñanzas hemos aprendido muchas cosas. Y todo viene en una secuencia. Todo viene de aumento en aumento, como dijo Jesús de Nazaret, que el reino de Dios es como el fulgurar de la aurora, que viene de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hoy precisamente tenemos un tema muy importante que se llama la perfección. La gente o la humanidad ha conocido lo que es la perfección, pero de una manera incorrecta. Ellos buscan perfección a través de las cosas que se ven. O sea, si no lo ven perfecto según su conocimiento, para ellos no es perfecto. Pero hoy vamos a hablar de la perfección en el conocimiento de las cosas espirituales, o sea, la perfección de Dios. La perfección viene a través de una posición. Nosotros aprendimos ya que todo lo que Dios le ha dado a la humanidad ha sido por medio de una posición. Dios puso a la humanidad separada de Él porque todos estaban en esa posición. Posteriormente a eso viene Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret comienza a predicar su evangelio, que de hecho dice, vino la luz al mundo, vino el conocimiento del Espíritu. Entonces, quiere decir de que ese conocimiento cambiaba la posición. Antes eran pecadores, antes estaban separados de Dios, pero aquel que llegara a entender, a conocer el verdadero significado de las palabras de Jesús de Nazaret, inmediatamente cambiaba su posición. Antes era pecador separado de Dios. Con el entendimiento del Evangelio que predicó Jesús de Nazaret, entonces ya no iba a ser un pecador, ya no iba a estar separado de Dios. Ahora iba a ser un hijo de Dios unido al Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es un espíritu? Un conocimiento, una sabiduría. Entonces, Jesús de Nazaret decía, para que ustedes y yo seamos uno, habla de unidad. O sea, el que se une al Señor es uno con él. Jesús de Nazaret dijo, para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces, era una posición distinta, una posición diferente. Entonces, todo aquel que va recibiendo el entendimiento va saliendo de la multitud que se ve separada de Dios, de la multitud que está en pecado. Entonces, por eso toda la religión o todas las religiones no conocen la predicación del Espíritu. Por eso ellos andan haciendo cosas materiales que se ven para lograr conseguir, pero lo están tratando de la manera equivocada, de la manera incorrecta. Entonces quiere decir que como nosotros vamos de posición en posición, llegamos hasta la perfección. Cuando digo hasta, estoy hablando del Evangelio eterno, porque ya después de eso no hay nada. O sea que la perfección
viene por medio de una buena posición. Ahora, una posición es conforme a lo que se conoce, conforme a lo que se sabe, conforme a lo que se entiende. Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de los judíos y no sabes esto? ¿Qué tenía Nicodemo? Ignorancia de las cosas espirituales que Dios le hablaba, como el nuevo nacimiento. Entonces ya lo hemos repetido muchas veces. Ahora pues vamos a ver las cosas de una manera excelente, de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque el tiempo llegó. O sea, nosotros estábamos, obviamente, por posición, separados de Dios. Así lo dice también ahí en Efesios. Los que antes estaban separados de Dios, dice. Entonces, quiere decir que antes estábamos separados de Dios en una posición. Cuando venimos a comenzar a conocer el Evangelio del Espíritu, entonces nuestra posición cambió. Ya no éramos pecadores, ya no estábamos separados de Dios, pero éramos niños, porque la posición nos llevaba a un conocimiento escaso. En la transformación cambia nuestra posición a un estado mejor, a un estado mayor en la transformación. Pero como repito, la transformación no era algo que iba a durar todo el tiempo. La transformación era un periodo pequeño en lo que se sufre una transición. Es lo que pasa con el gusano, volvemos a repetirlo. Mientras el gusano está en el proceso de pasar a ser mariposa, entonces eso se llama transformación. Vive gusano mucho tiempo, pero después viene la transformación, un periodo pequeño de tiempo para ser mariposa, otro periodo de tiempo mayor, pero ya la posición es diferente, ya es mariposa, su actitud ya vuela, ya tiene otro aspecto, y así mismo pasa con el creyente. El creyente conoce lo que es la transformación, la pasa o la vive y luego llega a ser una nueva criatura por el conocimiento, porque nueva criatura ya es, pero no lo sabe. Ya hijo de Dios es, pero no sabe cómo es. La perfección le enseña todo esto. Y vamos a ir entonces rápidamente a leer para que podamos entender que Jesús de Nazaret lo había manifestado ya. Todo lo dijo Jesús, pero nadie lo había entendido. Vamos entonces al entendimiento. Vamos a ir rápidamente a Mateo 20 al 23. O sea, la ignorancia hace en la vida de un creyente, oiga bien, es creyente pero ignorante. La ignorancia hace en la vida de un creyente que vea las cosas de una manera totalmente distinta. Como dijo Nicodemo, ¿puede entrar al vientre de la madre y volver a nacer? No has entendido, le dijo Jesús, lo que es nacido del agua y del Espíritu. Entonces eso es un nuevo nacimiento. Vamos entonces a leer lo que dice Mateo en el capítulo 20, versículos 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndoles algo. Él le dijo, Jesús de Nazaret, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, el 23, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis,
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué fue lo que Jesús de Nazaret le dijo a estos dos hijos y a la madre? Que aquí en el reino de Dios no es sino por una posición, por una escogencia, pero es la escogencia del Padre. O sea, Jesús también tuvo una escogencia. O sea, Dios lo escogió a él para ser el primogénito, para ser el Hijo de Dios, el que iba a ser ejemplo, el que iba a traer la primera doctrina espiritual, la primera enseñanza. Por eso aparece Jesús de Nazaret y aparecen las cosas espirituales. Repito lo mismo. Jesús de Nazaret dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que esa doctrina daba una posición diferente. Pero el que no sabe busca, oiga bien, busca esa posición de 1000 maneras distintas, nunca la correcta. Porque eso no es del hombre, eso es de Dios, el poder darlo. Y se lo da a aquellos a los que antes de la fundación del mundo había escogido para este propósito. Por eso dice, a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Es un proceso, pero es escogencia de Dios. Entonces ahora estamos entrando en otro nivel de conocimiento, de enseñanza. ¿Por qué? Porque ya no es por el que se esfuerza, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tuvo misericordia. Si usted entiende esto, es porque Dios lo escogió, es porque Dios lo llamó. Dios tuvo misericordia. Entonces acabamos de leer que muchas personas ofrecen a través de sus enseñanzas, de sus doctrinas, el reino de Dios. Esto no es del que quiere. Entonces vamos a continuar, y nosotros sabemos que la posición de ignorancia es la que nosotros acabamos de conocer. Estos que se acercaron a Jesús pidiendo algo que no saben qué pedían, dijo Jesús. No saben lo que me pedís. Podéis beber de mi vaso, podéis ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado. Entonces esto es otra historia. Juan el Bautista le dijo, yo no tendría que bautizarte. Jesús le dijo, es necesario que me bautices para que se cumpla la escritura. Entonces, ahora vamos a ir entonces a otra parte. Vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versos del 8 al 13. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, habla del amor. Todos han leído este capítulo, o muchos de los que han buscado un acercamiento con Dios y han leído la Biblia, saben que en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios aparece lo que es el amor. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo puede, y le han dado una interpretación carnal de 1000 formas y muy bonitas, pero sin entendimiento. Ahora vamos a leer lo que Pablo explica y nosotros lo vamos a entender perfectamente. Vamos a ir entonces a capítulo 13, versos del 8 al 13. Y dice así: el amor nunca deja de ser, porque del amor que está hablando aquí es enseñanza, es el conocimiento del Espíritu. Ese es el amor de Dios, porque por medio de ese amor se llega a Dios. Dice, todos me conocerán.
Ahora ya en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido ya derramado en vuestros corazones. Quiere decir que el amor es una doctrina, es una enseñanza. Y cuando ya está derramado en nuestros corazones, vivimos en la esperanza, aquella esperanza que llegara el reino de Dios. Esa es la gracia. Entonces aquí Pablo habla y nosotros entendemos bien claro. Dice entonces, el amor nunca deja de ser, porque es enseñanza, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor no va a terminar, el amor nunca deja de ser, porque es una doctrina. En el Evangelio eterno sigue recibiendo amor por medio de conocimiento, por medio de enseñanzas. Ahora vemos bien claro esto. Verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las profecías dejarán de ser, porque todas las profecías eran promesas de lo que iba a ser el reino. El reino llegó. Entonces, nosotros en las profecías lo que teníamos era un consuelo, una esperanza. Entonces ahora seguimos leyendo. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, oiga bien, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando viniera lo perfecto, entonces terminaba la espera, terminaba la gracia, terminaba la transformación. Todas las enseñanzas antiguas terminan. Terminó la ley, termina la gracia, termina la transformación y solo queda la perfección. Lo vamos a repetir. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Oiga lo que dice el 11. Cuando yo era niño, ya hablamos de la niñez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Niño es una posición. O sea, un niño físico que usted lo ve es una posición. Cuando mira que ya es un joven, dejó de ser niño. Cuando ya es un hombre, cuando ya saca documentos para formar parte de la ciudadanía, entonces deja de ser niño. Pero eso es en lo que se ve. De la misma manera es en lo que usted va conociendo, en lo que usted va entendiendo, en lo que usted va sabiendo. Entonces dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos, hablando Pablo en el ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Cuando usted conoce cómo fue conocido, usted está en la perfección. Es la doctrina que aquí se le está impartiendo. Aquí se le enseña cómo es que usted viene a ser hijo de Dios. No cualquiera puede tener esa certeza en su cabeza de ser hijo de Dios. La doctrina que le habla de la perfección es la que lo hace un hijo de Dios, lo hace un heredero, pero es el complemento de la fe, la convicción de lo que no se ve. La primera parte es lo que dice aquí Pablo, cuando se veía oscuramente en un espejo, mas ahora vemos cara a cara. Es fácil de entenderlo. Ahora bien, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Verso 13 y el último. Y ahora pertenecen la fe. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor. Voy a repetirlo. En el tiempo de Pablo, que era la gracia, dice así: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. O sea, la fe, la certeza de lo que se espera. Obviamente la esperanza, esperando que viniera el reino de Dios. Y el amor. ¿Por qué? Porque en la gracia había amor. Era una enseñanza que lo hacía vivir como niño. Pero era de Dios, pero usted ya no era pecador. Era niño, porque era heredero. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Entonces, conocemos la posición de niño, pero también la dejamos. Cuando era niño, juzgaba como niño. Tenía cosas de niño, dijo Pablo. Entonces, ahora vemos, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque el amor, dijo Pablo, nunca deja de ser, porque es una enseñanza. Ahora la gente lo tergiversa, lo confunde con el amor que se manifiesta, que conocen que hay un amor eros, un amor platónico, un amor, y le ponen un sinfín de nombres a lo que ellos dicen ser amor. Aquí estamos hablando nosotros del amor de Dios. De hecho, el amor de Dios nunca trata con cuerpos físicos. El amor de Dios solo trata con mentes. Mentes que Dios desde antes de la fundación del mundo ha escogido. Entonces vamos a ir rápidamente a conocer, porque ya quedamos claros que es el amor. Ahora vamos a conocer la perfección, que de hecho nosotros ya estamos en la perfección. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta enseñanza? Confirmando que esto es cierto, que esto tiene respaldo escrito, que aquí no está jugando usted al ser hijo de Dios. Aquí usted está en la certeza de lo que no se ve. Así pues, vamos a ir rápidamente a Hebreos y vamos a ver qué dice Hebreos. El libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Vamos a leer primero el 14 del capítulo 5 y de ahí concluye con el 6. Dice, pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez están en la perfección, porque ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, usted ya no puede seguir siendo niño, porque ya es maduro. No puede estarse comportando como niño, ya es maduro. Hablando dentro de la doctrina espiritual. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, la doctrina de la salvación, vamos adelante a la perfección. O sea, ya estando maduros estamos en la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto era en la niñez. Todo esto era en la gracia y en la transformación. Hay que dejarlo ya. Entonces dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí nosotros entendemos que estamos ya en la perfección. Que estamos ya en los lugares celestiales. Estamos ya como maduros. Entonces, por eso aquí nosotros no permitimos algunas cosas. ¿Por qué? Porque nos lo exige la doctrina espiritual, la doctrina de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en salvación.
Ya no estamos con Jesucristo en la labor de salvación. Estamos con Jesucristo, pero en otra posición. La posición cambia, que hemos venido hablando. Por eso es que estas enseñanzas traen su secuencia, traen una secuencia. Y nosotros ahí es donde vamos creciendo, vamos viendo, que es como el fulgurar de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vamos a terminar rápidamente con Efesios 1, 3 al 8, y esto solo lo voy a leer para que sepamos. Entonces, ¿por qué estamos en la perfección? Efesios capítulo 1, versos 3 al 8. Oiga bien porque lo voy a leer despacio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es hasta el 8. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia terminó, pero nosotros estuvimos ahí y recibimos esto. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría y la inteligencia nos da a nosotros estos beneficios. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no está en salvación. Cristo terminó su labor cuando resucitó al tercer día y se fue a luz inaccesible. Ya no predicó más, pero ya lo había dejado predicado. ¿Qué era lo que no existía? El entendimiento de esa predicación. Ahora es la misma predicación, pero ahora con el entendimiento ya hay beneficio. Esto es algo sorprendente para aquel que lo entiende. Ahí sí que, como decíamos hace 8 días, si usted lo entendió, diga amén. Aquí no puede decir usted me gusta, como les decía, solo porque me gusta. No funciona así, no ha entendido. Si ya entendió, usted es el que se juzga a sí mismo y dice, me gusta porque lo entiendo, me gusta porque soy un hijo de Dios, me gusta porque esto es lo perfecto. No hay otra cosa. Fuera de esto, nada sirve. Nadie le enseña a usted que es un hijo de Dios. Bueno, hemos llegado al final de otra predicación más y nos declaramos como nos declara el Evangelio, el conocimiento, la madurez, la perfección. Estamos bendecidos, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Llegamos ahí por todo esto que leímos. Estamos en la perfección. Así pues, nos declaramos como nos declara el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro Señor porque nos enseñó cómo salvarnos, nos llevó hasta donde ahora estamos. Bendecidos con toda bendición.